a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer desde la ciudad de Lynn, en Massachusetts, enseñando la palabra de Dios. Ojalá que pueda llegar a lugares bien recónditos a través de este video y que la palabra de Dios sea puesta en alto, es lo más importante. Creemos en la palabra, nos fundamentamos en la palabra y por eso también estamos llevando adelante este estudio bíblico que hemos llamado ¿Qué dice la Biblia acerca de ciertos temas? Lo más importante es eso, no es la opinión nuestra, no es lo que dice esta cultura, es lo que dice la palabra de Dios. A partir de ahí basamos nuestras creencias, nuestra fe, entendemos la perspectiva de Dios de todos los temas. Por eso es tan importante alimentarse de la palabra de Dios, estudiarla con conciencia e interpretarla correctamente. Hoy podemos escuchar muchas enseñanzas bíblicas, pero esto de bíblica es porque a lo mejor tienen un versículo bíblico y tal vez no está bien interpretado. Por eso es importante entender qué contexto tenía ese pasaje, hacia quién se dirigía ese pasaje en el contexto bíblico, pero cómo se aplica hoy por hoy aquí a nuestra realidad, ¿no? La misma palabra de Dios, porque son verdades eternas que trascienden las culturas y los tiempos. Por eso es importante entender cómo la palabra de Dios se aplica y se interpreta. Escudriñar las escrituras, dijo Jesús, eso es lo que hacemos, escudriñar las escrituras para entender lo que Dios nos está hablando allí en medio de esto. Así que tenemos que verla de manera objetiva, como dice la palabra, y ser obediente a lo que nos dice el Señor, pues eso es lo que tenemos que hacer. Si tienes preguntas, ya sabes, puedes escribir a pastoricre@gmail.com, puedes compartir tus temas. De hecho, este tema es de alguien que nos ha estado hablando también, y Marcelina también. Le damos una bendición desde aquí y gracias por compartir también sus inquietudes y sus pensamientos en cuanto a diferentes temas de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que lo definimos como los silencios de Dios. Tal vez usted haya escuchado alguna vez esta frase. ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica? ¿Qué es lo que Dios tiene atrás de sus silencios? Si vamos a la Biblia, vamos a encontrarnos con un pasaje muy claro que se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y la primera parte del versículo 2. Dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso significa que Dios siempre ha hablado y sigue hablando. Hoy Dios sigue hablando. No es simplemente que nos dejó la Biblia y que nos arreglemos con la Biblia. No. Dios también nos habla porque también ha enviado a su Espíritu Santo para que podamos aplicar. Miren que el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ese mismo autor de la Biblia ahora habita dentro de nosotros cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, ese mismo autor está dentro de nosotros recordándonos lo que hemos leído, ayudándonos a interpretar correctamente la palabra de Dios y a aplicarla, siendo obedientes a ese mensaje. Dios entonces ha revelado lo que Él quiso revelar. Todo el consejo de Dios ya lo tenemos revelado, ¿no? Porque Él lo ha dado así, pero lo ha hecho de manera progresiva durante la historia humana y también lo ha hecho de muchas maneras. A veces Dios hablaba a través de parábolas, otras veces de una narrativa histórica, puede también con una confrontación de un profeta o muchas otras situaciones como salmos, proverbios, poesía y muchas otras cosas similares. Es como Dios ha estado hablando siempre a aquellos que han querido escuchar. Ahora también uno ve en la palabra de Dios que también Dios ha hablado a aquellos que no querían escuchar, pero les ha dado oportunidades y les ha dado tiempo. Ha llegado un momento que si la persona no quiere escuchar, pues ya es asunto tuyo, el mensaje está dado. Si no lo quieres aceptar, pues cada persona será responsable por eso. Pero nunca pueden dejar de decir que Dios nunca ha hablado. Dios siempre ha hablado y ha sido bien claro en lo que Él ha dicho. Vas al Antiguo Testamento y vas a encontrar que Dios
hablaba, pero también llamaba la atención de las personas. Llamó la atención de Noé, llamó la atención de Moisés. Allí había una zarza ardiendo y ahí es cuando es atraído por esa zarza y Dios empieza a hablarle a Moisés. ¿Cómo le habló a Gedeón? Gedeón quería saber la voluntad de Dios. Apareció un ángel, se le manifestó allí, pero tenía ciertas dudas. Entonces, a través de circunstancias también Dios le habló a Gedeón. Tenía un vellón de lana donde lo dejó a la noche y él pedía que haya rocío en todos lados, menos en el vellón, y a la noche siguiente pidió lo contrario, y Dios, aún así en su paciencia, él también le concedió esa forma de poder conocer a Dios y acercarse un poco más al Señor y entender qué era la palabra de Dios, cómo afirmar esa palabra en su vida. Vamos a Elías era un profeta de Dios que recibía palabra de Dios, fuego del cielo, salía, ¿no? cuando él lo mandaba, pero también Dios se reveló en un silbo apacible, algo silencioso. Ni siquiera Dios estaba hablando en ese momento y él sintió la presencia de Dios ahí en ese silbo apacible. Después Dios le habla concretamente de lo que tenía que hacer. A Israel le habló de muchas maneras, con relámpagos, con truenos, cayendo granizo del cielo, muchas formas, hasta con sequía. Entonces esas circunstancias tenían que llamar la atención del pueblo porque Dios estaba hablando de muchas maneras. A Isaías le mostró una visión celestial desde el mismo trono de Dios, lo mismo pasó con Daniel y tantos otros, ¿no? Esas revelaciones de Dios que tenían, a veces también con una situación familiar. Oseas pasó una crisis familiar y a través de esa situación él pudo entender mejor el mensaje que Dios le estaba hablando. Así que de muchas maneras Dios usó. Ahora, Dios usaba muchas veces los profetas, porque acá está diciendo también Dios hablaba por los profetas, pero no solamente por los profetas, Dios hablaba de muchas maneras. Fíjense, si vamos a la historia humana, podemos trazar una línea de tiempo y nosotros nos ajustamos a la parte literal de la Biblia, donde si vamos a las genealogías, cuando entendemos que los patriarcas a tantos años tuvieron hijos y esos hijos tuvieron otros hijos, hay un historiador y un teólogo bíblico llamado Ussher, que él hizo esa cronología y dijo que 4.000 años o 4.004 antes de Cristo, ahí es donde aparece Adán y Eva. Bueno, tomando esa referencia, 4.000 años, quiere decir que la historia humana, según la Biblia, tiene 6.000 años, ¿no? 4.000 antes de Cristo y 2.000 y los que llevamos ahora, ¿no? 2.000 después de Cristo. Ahora, si tomamos a Adán y Eva, ellos escuchaban a Dios todos los días porque había una relación personal. Así que Dios, hablando muchas veces, comenzó hablando de una relación personal. Dios caminaba en el huerto y hablaba con Adán y Eva. Y ellos escuchaban y ellos compartían. Así que una comunicación permanente. Debería haber sido así. Y Dios quiere que sea así por toda la eternidad, ¿no? Aquí está la eternidad. Dios es su pueblo, hablando siempre con su pueblo. El gran problema fue nuestro. La humanidad no quiso escuchar a Dios. Por eso Adán y Eva, bueno, tomaron su mala decisión, desobedecieron a Dios y a partir de ahí fueron expulsados del huerto porque quebrantaron ellos la relación con Dios. Entonces ahí ya no se escuchaba a Dios. Había esos silencios porque no querían escuchar a Dios. Empiezan a buscar a Dios, empiezan a invocar su nombre y encontramos que muchas veces aquí Dios ha intervenido en la historia por misericordia. Dios ama al ser humano, Dios lo ama, no quiere que se pierda. Por eso Él siempre toma la iniciativa para que el ser humano escuche. Y hoy, creo que esto es importante entender. Hoy por hoy, nosotros, seres humanos, estamos caídos desde lo que Dios había establecido por nosotros, ¿no? Esa imagen y semejanza de Dios perfecta en el ser humano se ha degradado, se ha caído. Hoy no escuchamos a Dios como deberíamos, hoy no vemos a Dios como deberíamos, hoy no lo alabamos y adoramos como deberíamos. Eso significa que estamos degradados por causa del pecado. Eso significa entonces que nosotros no deberíamos escuchar a Dios. Así que si tenemos silencio debe ser lo más normal del mundo, no escuchar a Dios.
Pero Dios en su misericordia, Él quiere relacionarse con el ser humano y ha establecido muchos medios, y lo más importante que dice aquí, mandó a Jesucristo para que tengamos comunión, relación, comunicación permanente con Dios. Así que si hoy tenemos la posibilidad de escuchar a Dios, es porque Dios ha sido misericordioso, nos ha amado y ha establecido las formas en que nosotros pudiéramos escucharlo. Dios siempre ha intervenido en la historia. Quizás el hombre no se ha dado cuenta, pero Dios siempre estuvo ahí. A veces cuando no escuchamos a Dios, no significa que Dios no interviene. De esta clase tenemos que quedarnos con una de estas conclusiones. Dios cuando hace silencios los hace de manera intencional porque tiene un propósito. No es que simplemente se aburrió del ser humano y no lo quiere escuchar. Es porque hay una intención de Dios, hay un propósito de Dios y es lo que deberíamos descubrir. Aún en la misma Torre de Babel, los que estaban ahí construyendo la Torre de Babel ni se enteraron lo que Dios estaba hablando y diciendo, ¿no? Dios descendió y dijo, vamos a confundir las lenguas para que se esparzan. No, el hombre no se dio cuenta de eso, pero fue intervención directa de Dios para que ellos cumplieran el mandato de Dios de reproducirse, henchir la tierra y llegar a completar la tierra con la población del hombre. Aunque Dios no hablaba a toda la humanidad porque toda la humanidad no quería escuchar, sí había personas que querían escuchar a Dios. Lo tenemos, por ejemplo, a Enoc. Enoc, que tenemos 2 versículos de Enoc nada más en Génesis, ¿no? Que dice que caminó con Dios Enoc y fue traspuesto porque se lo llevó Dios. Esto de caminar con Dios significa que ha tenido una relación permanente, que lo escuchaba. Ahora, los demás no lo escuchaban porque no lo buscaban. Si sigues un poquito más con la historia de Génesis, te vas a encontrar con Noé, que Noé era varón justo y él quería agradar a Dios siempre. Por lo tanto, Dios se le revela a Noé. Aquí está Noé y construye un arca, pero fíjate que Noé pasó aquí 100 años, de aquí hasta lo que sería el diluvio, 100 años de silencio. No dice la Biblia que él escuchaba a Dios todos los días. Puede que asumamos que probablemente escuchara a Dios muy seguido, pero según el registro bíblico es que Dios le habló contundentemente, le dijo construye el arca y después entonces pasaron 100 años él construyendo, predicando también que se venía el juicio, hasta que los animales entran al arca y Dios vuelve a hablar otra vez con Noé. Entonces tenemos años de silencio y fíjese que son 100 años, es bastante tiempo, 100 años donde lo que había que hacer era construir el arca, así que ya sabía lo que Dios le había dicho y hasta que no construyera el arca, pues no había cambios, no había otro plan. Entonces, eso es lo que se debería hacer. Así que aprendemos algo de esa historia, de que cuando Dios nos dice algo, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. Debemos tomar esa decisión. Hasta que no la tomemos, ¿por qué queremos que Dios nos vuelva a hablar otra vez si no hemos obedecido al primer mandamiento que nos dio? Si nos dio una orden, lo que debemos hacer entonces es inmediatamente obedecerla para seguir escuchando el plan. Pero si yo estoy detenido porque tengo miedo de tomar esa decisión y le pido al Señor que me hable, y Dios no me está hablando, me está hablando. En silencio me está diciendo, ya te di una orden, ejecútala y después seguimos con el plan. Eso lo aprendemos también de la vida de Noé. Aunque se tardara, aunque no era fácil construir un barco en esa época, se tomó el tiempo necesario para obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias. Así que encontramos muchos de esos personajes de la antigüedad que siempre buscaban a Dios y Dios les hablaba y tenían una relación continua, ¿no? Ahora, también Dios no solamente habló por relación personal, también ha enviado ángeles. Ángeles significa mensajeros. Otra creación diferente del ser humano, que es celestial, siempre allí en el trono de Dios y ejecutando las órdenes de Dios. Esa creación especial, justamente lo que hacen es ser obedientes a las órdenes de Dios para dar mensajes particulares a su pueblo. De pronto entendemos
lo que había sucedido en Sodoma, Gomorra, y ahí estaba Lot. Fueron 2 ángeles de parte de Dios para que escucharan el mensaje y él pueda huir de ese lugar. Lo mismo también Abraham recibía ángeles, así que Dios continuamente enviaba ángeles también. Durante toda la historia del pueblo de Israel, tú puedes ver que los ángeles siempre estuvieron presentes. Y no solamente en esa parte, también en la iglesia primitiva. Muchas veces los ángeles también intervenían por órdenes de Dios. Así que pierde cuidado que hoy por hoy también puede haber ángeles que estén atrás nuestro y no nos estamos dando cuenta o no los vemos. Puede ser también. Por eso Hebreos dice, fíjese que muchos sin saberlo hospedaron ángeles y puede que hoy pase lo mismo. Pero Dios no quiere dar la palabra directamente a nuestra vida a través de ángeles porque Él ahora tiene otras formas más directas para hacerlo a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, ¿no? Pero los ángeles han sido mensajeros de parte de Dios para poder hablar siempre a los profetas. Así que tenemos allí hablándole a través de los ángeles. También Dios lo que hizo fue relacionarse con el hombre y establecerle un pacto. Un pacto entre 2 personas, o entre el pueblo y él, ¿no? Donde una parte tenía que cumplir el hombre y otra parte la hacía Dios. Creo que ya sabes la historia de que el hombre nunca cumplió la parte que le tocaba. Siempre Dios hizo lo suyo, pero nosotros le hemos fallado muchas veces a Dios. Pero el pacto es una manera de comunicarse de Dios con el hombre. Ha establecido diferentes formas. El pacto que conocemos, o varios que conocemos, es un pacto con Noé, un pacto con Abraham, cuando Dios le dice que le va a dar, ¿no? Una tierra y que Canaán iba a ser la tierra de ellos. Pero fíjese, Dios le dice a Abraham en esos pactos que su descendencia va a ir a tierra lejana, a Egipto, y 400 años van a estar allá. Así que desde Abraham hasta la ley hay 400 años de silencio. ¿Por qué? Porque tiene propósito. Aquí es que el pueblo de Israel se multiplicara. Multiplicara sin la contaminación de otros pueblos paganos. Fíjese, analice usted la historia. Cuando va el pueblo a Israel, 70 personas empezaron, ¿no? Israel y sus descendientes fueron a Egipto, se establecieron en una zona donde los egipcios no querían estar con ellos porque como eran pastores de ovejas, les parecía repugnante, así que no había mezcla entre el pueblo de Israel y Egipto. 400 años de silencio porque no hay nada allí que uno sepa bíblicamente de que las personas escuchaban a Dios o que se relacionaban hablando directamente con Dios. Puede que sí, pero la Biblia no lo dice. Así que para nosotros eso cuenta como silencio, 400 años de silencio, donde aquí empiezan a orar el pueblo de Dios, empieza a pedir porque Israel empieza a ser presionado y esclavizado por Israel, por Egipto. Entonces ahí es cuando Dios se revela, ¿a quién? A Moisés. Y Moisés también pasa una situación muy particular, porque si usted recuerda la historia de Moisés, los primeros 40 años él estuvo siendo formado en Egipto, con la mejor educación y formación de esa época, pero mata a un egipcio, se enteran de esa situación y él tiene que huir de ahí para preservar su vida. Así que huye al desierto 40 años. Ya van 80 entonces, ¿no? 40 años en el desierto, y eso sí que era silencio de Dios, porque no tenía nada, ni una respuesta de Dios, ni simplemente 40 años pasando ahora. Para Dios eso era intencional, porque Dios quería formar en Moisés un carácter de líder, un carácter donde sea dependiente de Dios, donde sea obediente. Ya el conocimiento intelectual lo tenía, ahora necesitaba conocimiento formativo de Dios, necesitaba escuchar a Dios. Así que por eso después de los 40 años en el desierto es que aparece Dios, se le revela con esa zarza ardiente y empieza a hablar directamente con él. Cara a cara hablaba Moisés, pero tuvo que pasar esos 40 años
para ser formado, para escuchar, para ser sensible. Su oído espiritual tenía que hacerse tan sensible para inmediatamente cuando Dios hablara, sí, eso es lo que necesito, eso es lo que necesita mi vida, mi alma. De esa manera entonces vemos cómo esa intención de Dios en ese silencio se cumplió, tanto en Israel, ¿no?, por la formación del pueblo, como en Moisés en la formación del liderazgo. Dios sabe lo que hace. Los tiempos de Dios de silencio son intencionales. Dios habla por el silencio o Dios habla con el silencio también. Vamos a la Biblia, vas a encontrar muchas otras partes históricas donde te dice que también hubo parte de silencios de Dios. De repente hubo 70 años de exilio babilónico y de pronto, bueno, hay revelación de Dios, ahí se les muestra al final de los tiempos también a Daniel, se le revela. Es decir, aquel que le busca, como Daniel por ejemplo, o como Ezequiel, el profeta, Dios les habla, Dios les revela. El que quiere escuchar, Dios siempre está atento allí. Pero muchas veces Dios hace una pausa para poder organizar, para poder hacer conexiones, para que la gente entienda, para preparar lo que luego Dios quiere decir. Ahora, nos encontramos también, desde los profetas hasta la obra de Cristo, hay 400 años de silencio que llamamos intertestamentario. Silencio intertestamentario. Es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el último profeta, que fue Malaquías, y hay 400 años de silencio también. No hay nada, no tenemos ni siquiera Biblia. Lo que hay son registros históricos, donde por ejemplo están los libros de Macabeos, pero los libros macabeos no es una revelación del Espíritu Santo, sino es un libro histórico, ¿no? Como para entender qué sucedía en esa época. Bueno, entendemos de que Dios dijo que iba a venir, ¿no?, el profeta Elías, hablando en sentido simbólico de lo que iba a ser Juan el Bautista. Habló de que iba a venir el Mesías, así que el pueblo estaba esperando la llegada del Mesías. 400 años. Era mucho tiempo y durante ese tiempo hay muchas guerras en Israel. Se cumple lo que dice Daniel capítulo 11 con detalle acerca de lo que eran las luchas entre el norte y el sur en la zona de Israel, porque el imperio que estaba anteriormente era el imperio griego y se divide en 4 partes. Así que esas luchas entre esas 4 partes también estaban allí. Luego viene el Imperio Romano, así que mucha guerra. Sin embargo, hay registros históricos que Dios intervino de manera circunstancial, aunque no en voz audible, pero sí lo vemos durante ese proceso, cómo Dios ha intervenido en esa historia. Hasta que nos encontramos con lo que dice Lucas, y de pronto aparece un ángel, después de 400 años aparece un ángel hablándole directamente al papá de Juan el Bautista, ¿no? Hablándole acerca de cómo Dios iba a intervenir para que a partir de ahí entonces luego iba a venir el Mesías. Toda esa historia de 400 años de silencio fue intencional. Dios quería preparar a su pueblo, que tengan deseo de que venga el Mesías. No es que simplemente Dios lo manda, sino que el pueblo quisiera que venga. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel en Egipto. Cuando estaban esclavizados en Egipto, 430 años, pues en ese momento el clamor era real porque anhelaban ser libres de esa esclavitud. Si no tuvieran ese anhelo, no se hubieran ido nunca de Egipto. Entonces, por eso es que Dios preparaba al pueblo para sacarlo de allí. Lo mismo pasó en el periodo intertestamentario, ¿no?, donde Dios preparaba al pueblo para que anhelaran la venida del Mesías. Y cuando vino Jesús y cuando empezó a predicar y empezó a demostrar su amor, el pueblo sensible y humilde que estaba dispuesto se agarró del Señor, y por eso es que justamente llegó en el momento justo que Dios tenía allí. Así que es una situación bien particular que encontramos en esos momentos que no hay registro bíblico de que Dios haya hablado. Lo mismo sucedería en la parte de la adolescencia de Jesús. Solamente tenemos
una descripción muy breve hasta los 12 años y luego ya desde los 30 comenzando su ministerio. No hay registro bíblico ni histórico de lo que estaba pasando en ese momento, porque no era intención de Dios, porque Dios no quería que nos quedáramos nosotros con la adolescencia de Jesús o las cosas que hacían de manera de cuando era un niño. No, quería que viéramos al Hijo de Dios encarnado con la misión de ir a la cruz y resucitar para ser Rey eterno. Ese es el principio de por qué Jesús viene al mundo enviado por el Padre Celestial. Así que es eso, ¿no? Dios siempre ha hablado, pero es verdad que el pueblo no siempre quería escuchar a Dios. Si lees el libro de los jueces, vas a encontrar que entre juez y juez a veces pasaban 40 años y nadie quería escuchar a Dios, se volvían a los ídolos. Entonces, ¿qué hacía Dios? Permitía que pueblos de a su alrededor los esclavizaran, los oprimieran, les robaran las cosas. Entonces, ¿qué hacían? Clamaban a Dios y Dios respondía con un juez. Y justamente era porque el pueblo no quería escuchar. Hasta que no le pasaran cosas malas, ¿no? Hasta que no tengan tribulación, parece que no oraban. Bueno, no sé si hoy por hoy nos puede llegar a pasar lo mismo, donde de pronto estamos muy bien, Dios nos bendice y en esa bendición nos olvidamos de orar, inclusive hasta de dar gracias por todo lo que tenemos. Así que cuando pasan las cosas difíciles, ahí volvemos otra vez a la oración. Es decir, el corazón humano sigue caído todavía, necesitamos que el Espíritu Santo lo renueve constantemente, ¿no? Fíjese que muchas veces Dios dice, voy a hacer silencio si no quieren escuchar. Miqueas 3:4. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste obras malvadas. Quiere decir que la persona que no quiere escuchar a Dios, Dios ya le ha dado un mandamiento, una orden que tiene que hacer y no se decide por eso. ¿Por qué tiene que recibir más y más palabra de Dios si no ha cumplido la primera? Entonces es importante entender esto porque la historia del pueblo de Dios nos habla esto y es enseñanza también para nosotros. Muchas veces los silencios de Dios es para probar nuestra fe. ¿Cuánto estamos dispuestos para esperar, resistir, aguantar hasta que Dios habla, hasta que Dios cumpla, hasta que Dios haga lo que Él ha prometido? Debemos saber esperar, debemos tener paciencia, dice Hebreos eso. Aquellos que por la paciencia y la fe heredan las promesas, hay que tener paciencia. Si no tenemos paciencia, no heredamos promesas. Por lo tanto, es importante entender esto. Hay un caso muy particular de la mujer sirofenicia que venía a Jesús y por unos minutos tuvo silencio total de Jesús. No había nada, ni una respuesta del Señor. Y cuando vino una respuesta fue chocante, tal vez para la cultura, no tanto para esa cultura, sino para nosotros. Pero para ese momento aparece el propósito del silencio de Jesús, probar la fe. Y cuán grande es tu fe, le dice el Señor a esta mujer, se ha hecho contigo lo que quieres. Vamos a la Biblia y encontramos también que hay silencio de Dios cuando Él va a ejecutar un juicio. Lo encontramos muchas veces en los profetas, pero también en Apocalipsis, que va a suceder esto. En Isaías, por ejemplo, Isaías 42:14 dice, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devolaré juntamente. Se venía el juicio de parte de Dios para Jerusalén. Y como ellos no querían escuchar, por lo tanto Dios no estaba hablando, había hablado a través de Jeremías y no quería escuchar, entonces ahora está ahí detenido, viene el juicio sobre Jerusalén y parece que Dios ahí no hablará más. Es que ya habló antes, hasta que no recapacitaran y pensaran bien lo que habían hecho, tenían que ir transportados hasta Babilonia 70 años para recapacitar. Fíjense, 70 años, son 3 generaciones. Hasta que no mueran los abuelos, hasta que no murieran la gente que estuvo ahí en Jerusalén dedicada a la idolatría, no iban a volver. Y de hecho, los que volvieron a Jerusalén eran gente que no habían nacido en Jerusalén. Habían nacido en Babilonia.
y de allá vinieron para poder poblar lo que era ahora la Jerusalén, otra vez empezando a restaurarse. Vas a los tiempos finales y vas a encontrar que entre los juicios de Dios hay grandes silencios, ¿no? Aparecen los 7 sellos y antes de que aparecen las 7 trompetas hay un gran silencio de media hora, ¿no? Y detenido todo. Lo mismo pasa después antes de las copas de ira. ¿Por qué hay silencios? Bueno, es porque hay que prestar atención, ¿no? Cuando de repente hay algo bien catastrófico y aparece un silencio sepulcral, produce mucha más tensión. ¿Qué viene ahora? ¿Qué va a pasar? Y de repente aparece el siguiente juicio. Eso es lo que va a suceder en los tiempos finales. Por eso los silencios de Dios siempre tienen propósito. Ahora, encontramos algo diferente también en la Biblia, en Sofonías capítulo 3:17, que Dios dice, inclusive va a callar por amor. Hay silencios de Dios que son por amor, ¿no? Por intimidad. De pronto, esos abrazos con el Señor, que a veces no hace falta decir nada, ¿no? Simplemente decir, recibo de ti, qué lindo es estar en tu presencia, ¿no? Y sentir algo especial de parte de Dios, pues bueno, es parte de ese silencio. A ver, Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Es tiempo de intimidad también y eso hace que uno pueda aún recibir algo especial de parte de Dios en sus emociones, en sus sentimientos, porque también es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Recibir también en las emociones y sentimientos. Recibimos de Dios. Ahora, desde el punto de vista de la subjetividad humana, cómo nosotros sentimos y percibimos todas las cosas, muchas veces nos parece que Dios no nos escucha y que Dios no nos está hablando o no nos habla como quisiéramos. Y ahí entonces empieza alguna situación dentro de nosotros que inmediatamente decimos silencios de Dios. Y a lo mejor no son silencios, pero eso es lo que sentimos nosotros en momentos donde no escuchamos realmente lo que Dios quiere o queremos que Dios nos hable, ¿no? Vamos a la Biblia, encontramos, miren, Habacuc capítulo 1, versículo 2, el profeta le dice a Dios, ¿hasta cuándo, Jehová? Clamaré y no oirás. Y daré voces a ti a causa de violencia y no salvarás. Ahora, Dios le habla inmediatamente después de eso, ¿no? Pero a él le parecía que mucho tiempo ya estaba esperando sin escuchar a Dios, ¿no? Vas a Job 30:20 y él dice, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Es cierto, aparentemente allí tuvo un tiempo que no sabemos cuánto, pero tiempo difícil, ¿no? Porque tenía inclusive hasta una sarna maligna en su cuerpo y no venía la respuesta de Dios, ¿no? Hubo mucha discusión, bueno, ahí tienes tantos capítulos de Job en esas discusiones con sus amigos, hasta que al final se le aparece Dios y se le revela. Pero ese tiempo de silencio fue muy intencional porque ahí sale lo que hay en el corazón. Ahí se mostró a Job vulnerable, pero siempre respetando a Dios, siendo justo, no pecando con sus labios. Sin embargo, aparecen sus 3 amigos, juzgándolo, condenándolo a Job como que era el peor pecador, ¿no? Por eso es que después Dios habla y pone las cosas en su lugar, ¿no? Pero los silencios ayudan mucho también a saber qué hay en nuestro corazón, a saber tratar nuestro carácter con Dios, ¿no? Salmo 35:22. Tú lo has visto, Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. Es decir, el salmista está esperando que Dios actuara con su justicia inmediatamente, ¿no? Y dice, Señor, ¿por qué no me escuchas? No, y que Dios está preparando su justicia porque Él tiene que hacerla perfecta y para eso necesita tiempo Dios, ¿no? Salmo 28:1-2. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, ¿no? Parecía como que no estaba escuchando a Dios, porque a veces queremos respuestas inmediatas, ya mismo, en este instante. Y la intención de Dios es otra. Por eso es importante estar de acuerdo con el corazón de Dios. Isaías 64:12. ¿Estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirá sobremanera? Claro, cuando Dios dijo, mira que va a venir esto, ten cuidado con esto, y aparece la consecuencia, y bueno, ahora hay que aguantarse la consecuencia por haber tomado una mala decisión. Entonces, en ese momento le pedimos al Señor, quítame la consecuencia. Y Dios dijo, yo ya te dije antes que si vas a tomar esta decisión te va a ir mal y te va a pasar esto.
Entonces, ahí es donde tenemos que aprender de las situaciones que nos están sucediendo y que Dios ha hablado. Tenemos que volver a recordar lo que Dios ya nos dijo. A partir de ahí, preguntarnos, ¿he tomado la decisión correcta? ¿He obedecido en lo que Dios me dijo? Si no fue así, inmediatamente empieza a obedecer lo que Dios ya te dijo hace rato. A partir de ahí, entonces, vas a empezar a escuchar a Dios en el nuevo plan, en lo que Él tiene para tu vida. Por eso, los silencios de Dios son intencionales. Salmo 83:1. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. No, este salmista estaba clamando y parece que refleja un poco de desconcierto, frustración en ese silencio o esa aparente ausencia de Dios. Pero, sin embargo, el silencio de Dios no es indiferencia o indolencia, no. Detrás del silencio de Dios siempre hay intencionalidad. Dios está haciendo algo con ese silencio. A veces esos silencios divinos se asemejan un poco a los silencios musicales, ¿no? No sé si alguna vez has visto cómo se lee una partitura o en una orquesta o en una sinfonía o algo. De repente hay una canción que tiene un silencio allí en el medio de la canción. Y no es que terminó la canción, es que tiene una intención. Después viene una mayor obra o algo especial que llama la atención en ese sentido, ¿no? Entonces, los silencios de Dios hacen eso, son como esa obra musical donde hacen una pausa porque hay algo especial que viene después y hay que prestar atención. El silencio de Dios nos ayuda a tener el oído atento a lo que va a venir. Prestar atención, Dios está hablando, así que durante esos silencios Dios siempre cumple sus propósitos que son útiles para poder tener mayor atención acerca de lo que el Señor nos quiere decir. Dios siempre llegó a tiempo. Irrumpió en la vida de Moisés con ese zarza ardiente después de casi 40 años de silencio. Un ángel le lleva a Daniel el mensaje después de 21 días sin escuchar una respuesta de Dios y orando todos los días. Y había silencio de Dios, pero siempre llega el Señor. Los ángeles vinieron a servir a Jesús después de 40 días de ayuno y oración, y en ese momento de tentación también aparecieron las respuestas de Dios. Dios envió a Jesucristo después de 400 años de silencio. Parecía que vendrá alguna vez el Mesías después de tanto tiempo. Pues ahí apareció. Y para mí el silencio más difícil ha sido las 24 horas del día sábado cuando Jesús estuvo sepultado. Fue difícil para los discípulos, fue difícil para el mundo. ¿Qué pasaría ahora con Jesús? Porque nadie estaba creyendo que iba a resucitar. De esa manera Dios estaba probando a su pueblo, Dios estaba también para que estén expectantes. Y ahí fue cuando el domingo aparece la respuesta mayor de Dios para esta humanidad. La resurrección de Jesús que hace sentido todo el plan de Dios. A partir de ahí entonces tenemos esa respuesta de Dios. Tal vez tú te encuentras en un sábado silencioso. Oraste, obedeciste a Dios, ¿y ahora qué pasaría? Bueno, déjame decirte que los silencios de Dios tienen intención con tu vida. Puede que a lo mejor el Señor ya te ha dicho algo y está esperando que tomes una decisión, o puede que debes esperar porque Dios está organizando las cosas a tu alrededor y que tú no las ves. Pero Dios organiza personas, organiza contactos, Él comienza a abrir otras puertas y mientras tanto para ti son silencios, pero para Dios es trabajo arduo y continuo para cumplir lo que Él tiene asignado para tu vida. Así que no desesperes. Los silencios de Dios, aprovéchalos para disfrutarlo en Él, en su presencia. ¿Qué podemos hacer mientras tanto en ese silencio? Bueno, en primer lugar puedes examinarte a ti mismo. Preguntarte, ¿cómo estoy? ¿Será que no he tomado todavía una decisión correcta? ¿Será que tomé una decisión incorrecta? ¿Será que tengo que corregir algo? Pues los silencios nos hablan mucho. De nosotros mismos, nos podemos poner frente a un espejo y decir realmente cómo estamos, aprovechar allí para rendir nuestro corazón al Señor, ver que seamos más sensibles contra el pecado, más sensibles para escuchar la voz del Espíritu Santo. Fíjese, ahora envió a su Hijo y ahora ha enviado al Espíritu Santo que si has recibido a Cristo está en tu corazón. Hoy estamos muy cerca de esa eternidad y necesitamos escuchar al Espíritu Santo en nuestro corazón para ser perfeccionados, para parecernos un poquito más al carácter del Señor.
aprende también a aceptar la voluntad de Dios. Tal vez Dios te ha hablado y te dijo, esto es lo que tengo para ti y tú no lo quieres aceptar. Tal vez Dios te dijo, esta es la decisión que tienes que tomar y tú no la quieres aceptar. Entonces estás buscando que Dios te dé otras alternativas. Hay muchas personas que Dios ya le dijo algo concreto y lo que hacen es buscar profetas que le digan lo que ellos quieren escuchar. Tal vez tú ya lo sabes por la Biblia. Hay cosas que no necesitamos revelación. Necesitamos leer la Biblia y decir, por ejemplo, si dice cuidado con la fornicación, hay que casarse en vez de estarse quemando y demás. Entonces, si estás en fornicación, pues tienes que dejar la fornicación y casarte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No puedes esperar una revelación nueva. Ya tienes que tomar esa decisión. O cualquier otra cosa que nos diga la palabra de Dios. Por eso es importante esto. Aprende a aceptar la voluntad de Dios. Obedece a Dios para que te vaya bien. Y verás la respuesta después de la manera en que Dios quiere seguir construyendo tu vida, acercándote a Él y que puedas crecer en santidad. Escucha lo que Dios ya está diciendo en la palabra. Sé obediente a la palabra del Señor. Fíjese que Dios también habla con esos silencios tratando de decirte algo más. Presta atención y ahí vas a poder darte cuenta de todo lo que Dios tiene para ti. Recuerda, nosotros tenemos al Espíritu Santo. En la antigüedad no tenían morando el Espíritu Santo en el corazón. Eso es a partir de la obra de Cristo, desde Pentecostés hasta hoy. Es cuando el Espíritu Santo ahora habita dentro de nosotros. Por lo tanto, si estrechas tu relación con el Espíritu Santo, vas a escuchar lo que Dios tiene para ti. El Espíritu Santo te va a recordar la palabra de Dios en todo momento. Te va a recordar las mejores decisiones que debes tomar. Por lo tanto, esos silencios van a ser cortos. Porque te vas a ajustar a lo que el Espíritu Santo va a decir. Ahora, también aprende a disfrutar el silencio. Cuando Dios a veces no nos está hablando, a lo mejor nos está dando un abrazo o quiere darnos un abrazo o quiere que veamos algo en particular, ¿no? Cuando estamos en silencio y debemos prestar atención, vemos mejor las cosas. A lo mejor Dios quiere que nosotros podamos prestar atención a lo que Él nos quiere transmitir, ¿no? Así que si te sientes todavía en silencio, te sientes que todavía no escuchas al Señor, comparte intimidad con el Señor, ajusta esa intimidad con el Señor, alábale, cántale al Señor, cántale, adórale, y vas a ver que el Espíritu Santo empieza a hacer algo especial dentro de tu corazón. Lamentaciones 3:16, el profeta dijo, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. A veces solo hay que esperar que Dios actúe. Y ese silencio pues te acerca más a depender de Dios, saber que Dios tiene control. Pues ahí estoy, yo voy a confiar en Él porque soy su hijo amado, lo dice la palabra, creo en lo que Dios ha dicho. Y por último, continúa orando, continúa hablándole a Dios. ¿Sí? Si tú sientes que no estás escuchando, sigue hablando, sigue compartiendo tus preguntas al Señor, tus inquietudes, sigue orando porque Dios siempre responde. Hay momentos en que llegará esa respuesta a tu vida. Dios siempre está en control, siempre lo ha estado y seguirá tomando el control de aquellos que le aman. Así que siempre escuchó Dios y siempre dio respuesta. También la hay para ti. Salmo 17:6. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mi tu oído y escucha mi palabra. Esa es la seguridad. Cada vez que oramos sabemos que Dios nos está escuchando. Amén. Así que, a ver, por último, Lamentaciones 3:24. Comparte esta palabra para ti mismo, para tu corazón. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Así que si pasa que estás en un tiempo de silencio de Dios, espera en Dios. Tiene Dios una respuesta para ti. Mientras tanto, algo está haciendo dentro de tu espíritu. Algo está trabajando dentro de ti y también está trabajando algo afuera de ti que tú no sabes. Así que deja eso en manos del Señor, confía en Él y vas a ver la respuesta muy pronto de lo que Dios tiene para ti. Oramos. Señor, gracias porque tu palabra nos sigue hablando. Espíritu Santo, tú que inspiraste la Escritura, nos sigues recordando y nos ayudas a poder aplicarla a nuestra vida. Señor, estoy orando por aquellas personas que pueden estar en lo que nosotros llamamos silencios. Señor, oramos para que
esas personas se agarren de ti, sepan que tienen que esperar en ti, sepan que hay muchas cosas que tú estás trabajando dentro de sus vidas, que estás trabajando en las circunstancias, que estás trabajando en el plan futuro. Está en tu mano. Tú sabes hacer las cosas de manera perfecta. Por eso lo mejor que podemos hacer es esperar en ti. Y esa es nuestra decisión. Señor, te escuchamos, obedecemos y esperamos en la obra que tú vas a hacer. Te damos gracias de antemano por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.